Hola, bueno, este es un video cortito porque, bueno, tú sabes que yo leo el tarot cada semana y hace unos días se volvió reiterativo, se volvió reiterativo el hecho de la carta de la muerte. Sale por aquí, sale por allá, alusiones a la muerte, alusiones a que ya se termina todo. Entonces yo estaba como un poco fastidiado y también un poco rebelde y hay una cantidad de cosas que yo no logro explicar. Entonces pues ha sido como muy difícil todo esta vaina, ha sido un poco turbulenta y también las respuestas, pues con todo respeto a Yui, con todo respeto a Liliana, ha sido como, ¿cómo decirlo? Como unas respuestas un poco escuetas, incompletas, inconclusas en ocasiones y lo llevan a uno siempre como a una realidad un poco escabrosa, por allá con un poco de monstruos y fantasmas. Voy a escribir un poema a propósito de eso, pero simplificándolo es modo tortuguita. A partir de eso, pues es mucho lo que ha pasado, como que llevo 2 semanas en modo tortuguita y las personas que se han dado cuenta como que también han expresado el impacto negativo que tiene el modo tortuguita en sus vidas. Y yo pues también me siento como un poco culpable de que el modo tortuguita te afecte directamente. Lo que pasa es que eso simplemente representa que estamos en este mundo y que estamos conectados por alguna razón que no logramos comprender. Pero como seres humanos siempre pasa que no, hay muchas cosas que no logramos comprender, hay muchas cosas que fallamos al explicar, pero que podemos percibirlas, que podemos sentirlas, y eso es más que suficiente porque finalmente de eso se trata la experiencia de la vida humana. Mm, La vida es una oportunidad, a veces en forma de estrellas, a veces en forma de pescadito, a veces en forma de pajarito, a veces somos una plantita, a veces venimos a la vida en forma humana. Todos estamos por todas partes. La vida es la vida y pasa ahí. Pero si tienes la oportunidad de una vida humana, vívela al 100%. Entonces, cambiando al tema de Brandis, pues bueno, Level Silver, porque es un bar para personas que son mayores de 58 años, mujeres particularmente, que sean alcohólicas o que tengan alguna suerte de dependencia con bebidas alcohólicas, particularmente el brandy, pues obviamente se asume que si eres una persona alcohólica, mm, es todo un ejercicio, ¿no? Y obviamente en la puerta, pues las personas que decían, no, yo a los 19 años soy re grande, a los 17 soy demasiado grande, les preguntaban, disculpa, ¿me permites tu carnet de identificación, sí, tu documento de identificación, por favor, para darle la fecha de nacimiento? Ah, me estás pidiendo mi documento de identificación. Sí, no, solo para saber la fecha de nacimiento. Y esas personas que decían que tenían 19, de repente era así como, yo tengo 29 años. Y la que venía al lado de ella, ah, no, es que, a ver, yo tengo 39 años de edad. ¿Así? Sí, claro. A lo cual la persona que estaba haciendo puerta decía como, ah, pues qué bueno, puedes entrar, porque aquí solo entran mayores de edad. Genial. Y entraban. No es lo mismo que decir, ay, deberíamos hacer un listening party de Club París. Bueno, no, no se llama Club París, se llama Audio Diaries System, pero se entiende por qué. Y, pues no es lo mismo que cuando hay un evento de entrada libre a las 3 de la tarde, con una tarima gigante, todas las edades, que no se vende licor, que no se permite el cigarrillo, como más zanahorio, más saludable, más buena onda. O sea, no es que no me guste el evento en los bares, pero a veces encuentro que una opción saludable también es una opción chévere y bacana y de día y como con otra gente y en otra dinámica.
Entonces es un bar para mujeres, se llama Brandis. Y, bueno, voy a leerte la descripción que hizo Forbes de ese bar. ¿Dónde está? Está por acá. En mi Instagram. Creo que lo tengo en mi Instagram. Permíteme un segundo revisar si está en mi Instagram. Sí, está en mi Instagram. Brandis es. No. Brandis es un bar temático que invita a sus clientas a tergiversar la noción de lo que es el cielo. Usualmente se solicita disfraz de ángel para ingresar. A veces tienen concursos sobre el disfraz más creativo. Ha habido desde chicas minimalistas de una cinta vertical blanca hasta cosas mucho más abstractas. Me acuerdo una vez que alguien llegó con una mascota disfrazada de ángel y fue muy chistoso porque a la entrada como que sí, como que llegó a la puerta y dijo, traigo un ángel, pero traía una mascota, entonces por eso fue divertido. Bienvenida a este tu bar, bienvenida a Brandis, el único bar brandy del universo. Bar brandy, estética brandy, una fantasía en las nubes. Ese es como la descripción. Entonces es como un bar temático. Los bares temáticos son una idea que se inventó en Las Vegas, que todos los bares temáticos del mundo la han copiado de Las Vegas, porque fue en el lugar donde se inventó eso como en 1950, incluso como 80 años antes de Marilyn Monroe. Y, y se inventó porque como que la idea de bar, por ejemplo, hay un bar bacano temático, hay varios bares en Las Vegas que son muy chéveres, por ejemplo, el Luxor no es tan temático, pero tiene como la dinámica del temático y es que juega a ser como un poco la piscina de un resort con unas camas egipcias donde la gente se recuesta a broncearse o a tomar el sol o a disfrutar del clima en una área pública. Pero claramente pues tiene como un filtro de ingreso y se reserva el derecho de admisión y permanencia y toda la vaina y hay un filtro pues así como carísimo para poder entrar. No es por la plata porque finalmente no se trata de que entren millonarios o entre personas que no tengan acceso al dinero. Los elementos de subdesarrollo tarde o temprano se van superando, no es por eso, sino es para que no entre un loco de mente, weón. Y entonces como que obviamente es muy cómodo, es muy cómodo y las camas son deliciosas. Son enfrente de una plazoleta, a veces en la plazoleta tienen como exposición de comidas y te llevan las personas que están cocinando y tienen como mesera y cuestión así, entonces te llevan la comida a la cama y es muy, pues, muy dinámico. Y es parecido al bar temático en ese sentido, en el que es como temático, pero no se exige código de vestimenta ni se exige un disfraz. Hay otro bar que se llama el Sprite, en el que pues es como bar temático sobre Sprite. Hay otro, y bueno, hay ideas de ideas, es un bar chiquitito y no sé qué. Hay otro que se llama el M&M's y donde pues, las personas pueden jugar diferentes juegos, videojuegos, juegos como de piscina de pelotas y cuestiones así con los M&M's. Hay unos que son más para adultos, más triple X, y este es parecido al Brandis en ese sentido, en que es triple X porque es para personas mayores de 58 años. Sí, Club París. No, es que yo tengo 43 años de edad. ¿En serio? Sí, qué bueno, porque mm, puedes entrar. En serio, sí, solo pueden entrar mayores de edad. Fantástico. Entonces procedo a ingresar. Pues sí, procede. Y los bares como más para adultos, em, pues tienen como condiciones más para adultos. Por ejemplo, el que es a oscuras. Hay un bar que es a oscuras. Entonces, las mujeres, ese sí es mixto. Se pueden entrar hombres y mujeres. Y, y las mujeres tienen que estar disfrazadas de gato. O, bueno, de gata. O de tigre, o de leona, o de tigresa, o de la cuestión. Es un bar temático con enfoque a disfraz de gatita. Solo para adultos. Y la dinámica del bar es que en cierto momento que no le van a decir a nadie, apagan todas las luces y ponen música. Y lo que pase. Si tú quieres comer, si tú quieres
rumbearte con alguien, si lo que sea que pase, Las Vegas, todo bien, fresh, no va a cambiar nada, todo legal, todo pues, por lo civil, hay abogados, si te quieres casar, no pasa nada, te casas sin matrimonio express, si no funcionó, pues un divorcio express. Cosas que hace muchas veces las personas es como que van al bulevar, que hay una... Tú sabes que Las Vegas tiene como muchas representaciones de las em, maravillas de la arquitectura humana de diferentes países, muy bien recreadas. Entonces está la Torre Eiffel, está el Arco del Triunfo, está la Estatua de la Libertad, está el Reichstag de Berlín, está la Plaza de Dresden, está la Torre de Pisa, y hay un monumento a Cartagena, Colombia, que es muy bonito, que es un barco de madera gigante, y en la parte más alta del barco hay un bar. Bueno, no sé si sea temático, es como un restaurante, no sé, no es un bar. O sea, resto bar, pero creo que de noche es como bar de salsa, es como más para ir a bailar, no es tan para adultos, sino es más normalete. Y entonces, em, pues lo que la gente que quiere conocer a alguien, que quiere tener una cita, que a veces es más espontáneo que toda la vaina, pues lo que hacen es que van al bar, al Cartagena, no sé cómo se llame, yo le digo así, van al bar de Cartagena a comer algo. Y cuadran con alguien con quien se hayan visto ahí que les guste. Y, por ejemplo, uno casi siempre que va a almorzar allá con una reserva, em, o a cortarse el cabello, o a algún salón de belleza, o alguna cosa así, pues se va a encontrar con alguien, se va a cruzar con alguien bonito. A mí me pasó muy chévere y me pasó así on the fly, pues que es como la magia, ¿no? Como que una chica que estábamos conduciendo y llegó y me encerró así por el camino y yo como, pues claro, yo lo entendí de una como el mensaje de buena onda y me puso direccionales como en modo sígueme y yo como no, y ella en modo hazlo y yo bueno está bien, la seguí como hasta un mall y después cuando yo me di cuenta ella ya no estaba delante mío y no me podía poner a buscarla porque uno conduciendo pues en medio del tránsito es imposible y yo como que bueno, quedamos en que íbamos a ir al mall así medio mental imaginariamente, pero no había nada claro y yo pues entré al mall a estacionar. Y claro, cuando ya me di cuenta de lo que estaba pasando, ella venía detrás mío y se estacionó junto a mí, justo en el mismo espacio. Yo busqué un espacio, pues como que hubiera dos estacionamientos por casi que por instinto, o sea, como que eso de que te dominarán y punto. Y ya me estacioné y de pronto llegó ella también y se quedó ahí estacionada. Y yo como que, ajá, ¿y ahora qué hacemos? Entonces como que no, muy espontáneo todo. O sea, no nos hablemos, no nos botemos encima del uno del otro así a pelar el cobre, a mostrar el hambre, sino despacio, con ganas, pero todo bien. Y claro, entonces de ahí yo dije, tengo dos opciones. Irme a comprar ropa como un gil o irme al Luxor o irme al griego, que el griego es de una amiga de mi mamá. Y esa vez yo fui al que es, creo que fui al que es a oscuras, que no me acuerdo ya, el Aria creo que es. Y, y, y pues es severo, porque uno entra y entonces uno pide como una pizza, ¿no? Haciéndose el marica, uno pide una pizza gigante y ya. Y te traen la pizza y de repente ya vas a empezar a comer y bueno, apagan las luces. Y ponen la música y todo el mundo como, ajá. Entonces yo lo que hago es que empiezo a hablar solo a decir estupideces. Y, y claro, yo cuando ya sintiera que me estaban restregando la pizza sobre la boca y yo no sabía qué hacer porque no sabía si era un hombre o era una mujer. Y era esta nena que veníamos juntos desde el estacionamiento y todo eso porque ya después como que me habló y me dijo, no, fresh, sí, soy yo todo bien. Y claro, me estaba restregando la pizza por la boca, por la cara, así como la viendo la cuestión. Para adultos, triple X, qué sé yo. Y, y es muy divertido por eso, porque pasan cosas. Entonces es como encontrar un lugar iluminado donde le puedas ver la cara a la otra persona, donde sepas que tiene una cara limpia, que emana una aura que puedes confiar, que sí, que te gusta, que físicamente te parece atractivo. No a todo el mundo le parece atractivo lo mismo, hay unas bellezas bastante exóticas, y pues de eso se trata, de ser genuino también en lo de uno. Y sí, o sea, como que, no sé, hashtag Dior. Y entonces, pues pasan cosas así, como
A veces las personas dicen, las personas irradian el color de su alma a través de su rostro porque está limpio, porque está impecable, porque está bonito, porque está, sí, limpio en todo sentido. Limpio, transparente, bonito, agradable, lo que irradia, el aura que irradia. Mide 9 metros y a veces la gente irradia 9 metros negativos, o sea, 9 hacia adentro y es como que porquería de persona. Puede usar todos los cosméticos del mundo, siempre se va a ver horrible. Y usualmente las marcas de cosméticos no le quieren vender a esa clase de personas porque no quieren arruinar su propia vida, ni su marca, ni nada. Es como es mucho esfuerzo para convencer a las personas de que tu producto es maravilloso, como para que venga una cucaracha repugnante a cagarse en todo. Y entonces pasan muchas cosas así. Es un bar como para adulta. Lo que ha pasado sí es como que a veces llega gente que no a los 19, ya adultos, re grandes. ¿Y tú cuántos años tienes? ¿Me permites tu documento de identidad? Ah, no, no, el documento de identidad no, porque yo tengo 28. ¿Cómo así 28 qué? Ah, no, yo tengo 33 años de edad. Claro, no, tengo los documentos en el auto y ya, ay, no me hagas devolverme, sí, por favor, no, no me hagas irme a otro bar. Ah, no, dijiste 33 años de edad. Sí, ¿por qué? Porque puedes entrar. Es fantástico, puedo entrar. Claro, es que solo pueden ingresar personas adultas mayores de edad, etcétera. Entonces, Brandis, claro, la banda sonora y como que la música con la cual se quiso sacar el primer comercial, o sea, hay resto de canciones que quisiéramos ahí como incluir, em, que le calzan perfecto, pues Pink Venom, porque casi nos da un infarto la primera vez que lo intentamos. Entonces dijimos, sí, se siente rico. Pink Venom de Blackpink, fantástica. Eh... Mariquis. Y entonces pues como que todo fue colapsando un poco por aquí, colapsando por allá y conspirando y la vaina. Hasta que se dieron las cosas. Sí, sí. Y eventualmente como que pues una de las primeras preguntas que nos surgió era, bueno, y si es un bar y toda esa cuestión, ¿por qué es para mujeres? Hijo de puta. Y entonces como que, pues ahí ya toca cortar el chorro y toca cancelar la historia. O sea, ya no se puede seguir hablando. Pero a pesar de que no se pueda seguir hablando, habría que definir lo que algunas personas entendemos por filosofía. Yo soy una persona extremadamente religiosa, extremadamente devocional, y las personas que me conocen lo saben. No quita que yo sea una persona buena onda, realista, hashtag Dior, realista, o sea, como pues sí, belleza así, pero finalmente el mensaje es salud, güey. Por dentro, o por fuera, en las uñas, cortarse las uñas frecuentemente, todo bien, higiene, comodidad, toda la vaina. Y hay tutoriales muy bonitos como para una cosa, para otra, tanto como para la mente, como para el espíritu, como para la piel, como para definirla lo mejor posible, definir la piel lo mejor posible. Y, pero, pero la filosofía es un poco como el arte ridículo e idiota de preguntarse el absurdo de las cosas. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué todo y no en cambio nada? Ya. Y preguntas de esa índole, weón. Preguntas estúpidas, con unas respuestas tan incoherentes y tan ilógicas que da histeria tener que responderlas. Entonces se vuelve tan simple que se vuelve irritante una persona filósofa. Ya. Como yo soy una persona religiosa, yo sí me banco de eso porque yo sí tengo que ganar. Yo sí tengo la última palabra en esa conversación. Yo sí decido cuándo se termina esa conversación. O por lo menos no es una definición, es como un precepto personal que yo tengo.
Es una determinación de que el mundo lo dominaré yo a través del sijismo con mi religión y todas las personas que hacemos parte del sijismo dominaremos el mundo. La religión, la política, el desarrollo personal y humano de todos los habitantes del planeta Tierra tienen que coincidir con lo que dice el sijismo a partir de la medicina ayurveda, del kundalini yoga y el desarrollo espiritual de los textos sagrados. O sea, no es de otra manera. Y el que no lo sabe lo rechaza hasta cierto punto. Nadie puede rechazarlo por siempre. Siempre va a llegar un punto en el que vas a agradecerle al infinito por la creación de lo que te rodea. Y eso se llama sijismo. Que no sepas hablar punjabi, no sepas escribir en gurmukhi, sí, claro. Pero el origen de todos esos sentimientos está explicado en sánscrito. Es decir, tradicionalmente, si quisiéramos saber de dónde venimos, y si como que intuición, vía creatividad, vía imaginación, pregunta-respuesta, llegáramos a frases coherentes a propósito de cómo se explica el mundo, qué es la definición, cómo se hace una definición, qué es una explicación, cómo se entrega una explicación y qué es una regla para que lo que tú lograste elaborar se respete. Eso estaba desde hace 500 años escrito en sánscrito. Eso no lo hizo el cristianismo, eso no lo hizo el catolicismo. Eso lo escribió, lo redactaron en el sijismo. Entonces es importante como que uno pueda respetarse a uno mismo a través de eso. Y todo lo que cambie para mejor en el mundo, los sentimientos, el amor, eliminar el odio, eliminar el rencor, eliminar la venganza, todo lo que cambie de eso, en beneficio de la salud del cuerpo humano, y la purificación de la mente y la elevación del alma se llama sijismo. Entonces, eventualmente nos vamos a encontrar ahí. Que algunas personas vuelvan a ir si quieren volver y se vayan y quieren volver. Todos somos diferentes, pero eventualmente siempre nos vamos a encontrar en el origen, en el punto de origen, que es el concepto del ek. Entonces, para mí, cuando empiezan con las preguntas tan ilógicas y con las respuestas tan absurdas, yo me paro en la política y cómo gobierna uno. Claro, el gimnasio moderno de Bogotá. Pero, ¿cómo gobierna uno, parce, a una persona con mentiras o cómo la gobierna uno con verdades? Entonces, obviamente, dentro de las tradiciones, o mejor, sí, a ver. em, Dentro de las culturas, las personas en sus sociedades, obviamente vamos a excluir las civilizaciones, o sea, no vamos a hablar. Los alemanes son una civilización, los egipcios son una civilización, los japoneses son una civilización y los mexicanos son una civilización. Los demás somos pinches sociedades. Pero vamos mejorando y hemos ido evolucionando y hemos ido eliminando nuestros elementos de subdesarrollo. Pero dentro de las sociedades, solo las sociedades, eh, las culturas pues tenían como adherían a sus desarrollos como punto de inicio religiones. Pero no lo hacían por la costumbre que tenía el poder católico de obtener corrupción vía brazo armado del poder político para obtener dinero gratuitamente y ser desempleados toda su vida, sino lo hacían por un terror que le tenían a la filosofía de la época, que también era corrupta, y lo único que buscaban a través de la paz espiritual, que de alguna manera les brindaba la iglesia, no el párroco, sino el entorno espiritual de la tranquilidad de un templo, era la devoción le permite a uno establecer, bueno, sin mucha filosofía, establecer las definiciones. Entonces, ¿cómo son las cosas? ¿Cómo son las personas? ¿Cómo son los sentimientos? ¿Cómo son las emociones? ¿Cómo son las preguntas? ¿Cómo se le habla a un adulto? ¿Cómo se formula una pregunta? ¿Cómo se respeta a un adulto? ¿Cómo se respeta a un niño? ¿Cómo se respeta a un par intelectual tuyo? ¿Cómo se respeta a una persona que tiene problemas? ¿Cómo se respeta a una persona? ¿Cómo se establece una relación? ¿Cómo? Definiciones. Luego pasábamos a las explicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué se respeta a un niño? ¿Por qué se respeta a un adulto? ¿Por qué se habla de cierta manera? ¿Por qué sí, como que se van entregando explicaciones de
por qué se hace esto de esta manera, por qué, para qué, cuál es el sentido, cuál es el propósito, cuál es la idea, cuál es el objetivo, cuál es la meta a lograr, cuál es el proyecto a cumplir en base a estas definiciones que nos identifican. Y cuando se establecen las reglas, se vuelven a encontrar con las definiciones. Y entonces uno dice, bueno, a los adultos se les habla de esta manera, regla número uno. ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo y nos gusta que a los adultos se les hable de cierta manera. A los niños se educan de cierta manera, se les enseñan ciertas cosas y ciertas cosas no se les enseñan. Ciertas cosas las tendrán que aprender por ellos mismos. Y así van saliendo un montón de reglas que no vale la pena meter en la Constitución porque son derivadas de costumbres, de cultura, de tradiciones, de elementos muy pequeños que uno asumiría son lo que definen la sociedad. A veces las sociedades son increíblemente disciplinadas, increíblemente avanzadas, convencidas, devotas de su creencia y respetan a sus líderes, valoran a sus líderes tanto que los seguirían hasta la muerte, incluso desde la perspectiva religiosa, y ejemplos de eso son la arquitectura en Japón, la arquitectura en Egipto y la arquitectura en México. Para efectos el alemán supremacista, pues miremos y comparemos. La arquitectura en Alemania, sí, también. Pero sí, o sea, como hay un grado de profundidad mucho más amplio que simplemente decir que el catolicismo es la supremacía del mundo humano. Porque en la construcción, pues, o sea, cuando uno hablaba de la geometría en Egipto, o de la cosmología y la astronomía, que es como la versión más avanzada pro level silver de cálculo y álgebra, que era la arquitectura en México, pues hay como una comprensión del ser humano que daría todo lo que tiene para entregar, para agradecerle a la creación todo lo que lo rodea. Entonces llegaron a unos extremos de avance, pero inalcanzables. O sea, ya o sea, al día de hoy no vamos a encontrar un grupo de seres humanos más avanzados que el Egipto que ocurrió hace 3000 años. Ya no, ya fue, güey. O sea, ya no. Y no está mal que sea así. O sea, es natural y bueno, nosotros somos un poco más lentos y más atrasados. Pero no quiere decir que no nos esforzamos, no quiere decir que no lo intentamos, no quiere decir que no nos gusta, no quiere decir que no nos motiva. O sea, como que estamos en otro momento y todos vamos a un ritmo diferente. Pero quiero decirlo porque quiero como hacer énfasis en que las sociedades se desarrollan a su ritmo, con su disciplina, con su interés, con su motivación personal, tanto como su motivación de grupo, em, por un todo que le pertenece a cada uno en una misma cantidad. Entonces, ese todo es la fortuna de las personas. Y hay una carta que sale a veces muy frecuente, eso es muy curioso. Una carta que se llama La Rueda de la Fortuna. Y es muy bonita. En algunas versiones del tarot egipcio aparece, es que ahora hay más versiones del tarot egipcio, hay casi 4 versiones del tarot egipcio. Yo las solo he leído dos y estoy descubriendo, o sea, leí la segunda completa, ahora tengo la tercera, pero estoy empezando a revisar la primera, la que había antes de estas dos. Y en la segunda versión que salió, o sea, como establecida estándar, aceptada por la mayoría de visionarios y tarotistas y cuestiones, personas que, o sea, como que tratan de explicar el mundo esotérico con instrumentos esotéricos. Entonces la lámina era una rueda roja, al lado derecho un demonio delgado y al lado izquierdo un demonio gordito. Y decía que como todo está siempre en movimiento, como la rueda nunca se detiene, lo único que ocurre es que la fortuna solo se incrementa. Sea cual sea tu fortuna, joyas, dinero, emociones, sentimientos, conocimiento, inteligencia, todo lo que sea que determine tu fortuna, con lo que tú veas que hay tu fortaleza. Obviamente tú puedes establecer tu fortaleza en cualquier cosa y decir, bueno, yo no soy tan bueno para esto, voy a aprender un poco más de esto y ahí empezarás a acumular más fortuna. Pero como nunca se detiene, solo está constantemente avanzando, constantemente cambiando, constantemente creciendo, la fortuna solamente se incrementa.
Y, y por eso, y lo que tiene que ver con los dos demonios es la confusión que aparece en la juventud, que es muy común en la juventud sentir dudas. Entonces uno a veces tiene como certezas y a partir de esas certezas uno puede hacer goles. Y eso es lo importante, como golear ahí uno la existencia. Eh, pero no confundirse uno nunca, como estoy muy gordo, estoy muy delgado. No, está aumentando. Y uno tiene que tener un balance apropiado, un balance correcto, toda la vaina. Eh, y, y no es para hombres y punto. O sea, si fuera para hombres, sería muy diferente. Porque entonces tendríamos que definir qué es alcohol, qué es dependencia, que muchas cosas que no vienen al caso. Y no se tienen por qué conversar y uno no está en la obligación de declarar en ningún... O sea, uno no está en contra, o mejor aún, en un juicio como en cualquier otro juicio, ya sea una conversación con una persona, tanto como en un juicio frente a un estrado, con jurado, con testigos, con juez, con toda la vaina, todo la parafernalia, todo el mecanismo de la justicia, uno no tiene nunca, en ningún caso de ningún juicio, la obligación de declarar en contra ni de su cónyuge, ni de ninguna persona hasta el cuarto grado de consanguinidad. O sea, si por alguna razón fue mi hermana en segundo grado, fue mi hermana en tercer grado de consanguinidad. Yo no tengo la obligación de juzgarla. Nadie puede obligarme a eso. Y la ley lo dice estrictamente. Cualquier evidencia encontrada en contra, o sea, sí, como recabada que esté apuntando en contra de la libertad e inocencia de una persona que esté en cuarto grado de consanguinidad con usted, será descartada. Si fuese por declaración o por testimonio directo de una persona que esté en su cuarto grado de consanguinidad, tercer grado de consanguinidad, o sea, no procede. Y eso es normal y es bueno y es humano. Entonces yo también aprovecho de decir, hago pistola y me importa un culo, bueno. O sea, yo no voy a decir nada de eso y no voy a opinar y no estoy de acuerdo. Estoy un poco en contra de eso. Y como la ley no me obliga y no tiene cárcel lo que estoy haciendo, a mí sí es que me importa un culo. Pero reconocer, y ahora viene porque, ¿cómo sería para hombres? Entonces, si fuera para hombres, eh, la anatomía masculina, uno de los defectos que tiene la anatomía masculina es que al desarrollarse uno como hombre, uno de las primeras malas costumbres y los primeros malos hábitos que uno desarrolla son el como self-defeatist, ¿cómo se dice? No sé, autoderrotismo. Bueno, esa palabra está como mal pronunciada, está como altisonantemente horrible, no es nada estética con el español, pero como la política de derrotarse uno automáticamente a uno mismo. Entonces uno siempre se derrota, como que uno nunca tiene desarrollada la potencialidad, la potencia y la creatividad. Entonces uno no confía en uno mismo. Ahora, eso se genera vía autoestima. Pero la autoestima no se desarrolla por sí misma, ni por el intelecto, ni por muchas cuestiones. Y a eso le tenemos que sumar el mainstream norteamericano que pudre al ser humano por dentro, sea hombre o sea mujer. Pudre el espíritu, pudre el espíritu del hombre, pudre la mente del hombre con pura porquería desechable. Entonces, que sí, o sea, es muy difícil. Y la anatomía masculina tiene el defecto en estas condiciones. Si fuéramos una sociedad ideal y algún día fuéramos a llegar a una civilización, que yo realmente lo dudo, por lo tanto, aspiro a la luna, pero no más allá. Aspiro a ser grande, pero no tanto, como para ver si me sorprenden los resultados. Pero independientemente de eso, creo que tiene el defecto de que no logra reconocer, porque no logra reconocer o reconocerse a sí mismo como parte de la creación infinita y de su permanencia. Porque hay muchas distracciones, porque hay muchos productos. O sea, tú miras una investigación de 3 minutos. Ah, bueno, Milborn tenían un post en el que decían la cantidad de marcas norteamericanas que hay para destruir al cuerpo humano. Entonces la primera, Marlboro, la segunda, McDonald's, la tercera, eh, bueno, Marlboro, la de los Taco Bell, todas esas que son para destruir el cuerpo humano, porque no tienen ninguna
lógica con la medicina ayurveda. Entonces no está en función de optimizar los recursos del cuerpo humano en función de su salud y aumentar su estamina, sino en función de curar todas las desgracias que le ocurran a través de fármacos. Y esa es la versión subdesarrollada. Entonces hay que ir mejorando, hay que ir implementando nuevos métodos, si quieres estudiando e investigando mucho más, para optimizar los recursos del ser humano en función de aumentar su estamina y mejorar su salud. Bueno, si hay elementos de justicia que determinan quién tiene derecho a eso y quién no, así lo desconozco porque yo no conozco la sociedad occidental tan a fondo. Sé que en Medio Oriente sí se prohíbe el cigarrillo, sí tiene cárcel vender alcohol, sí tiene cárcel vender estupefacientes, marihuana, todo lo que nosotros consideramos recreativo en Occidente está reprohibido, tiene cárcel desde la gota de tabaco más mínima, eso, mejor dicho, así Dios se va a enfurecer contigo. Y, y en nuestras sociedades en Occidente, pues que ve uno en las iglesias de Alemania pues un párroco tomando cerveza enfrente de los gobernantes porque esa es la tradición. Crazy, pero así es. Entonces con tantos productos, con tantas marcas y con 800 canales de televisión, es imposible reconocerse a sí mismo. Entonces sería para hombres que fueran hijos de Dios. Un poco más allá hay un defecto que tiene el cuerpo humano en la anatomía masculina y es que para lograr lidiar con los hechos de la hegemonía común que rodea al hombre, llámese la nación, llámese la familia, llámese el negocio, llámese el éxito, llámese una idea, llámese un proyecto, lo que sea, difícilmente el hombre tiene, o mejor aún, el hombre tiene el defecto de que no logra convencer a sus congéneres, a sus pares, de que la creación divina puede ser el aporte y el origen de ese proyecto. Y eso desemboca en que peleamos mucho entre nosotros. Entonces nunca estamos en desacuerdo. Y un reflejo de eso es que para reafirmarse ellos, ya si yo me excluyo porque yo ya soy un santo de otra religión, pero para reafirmarse entre ellos su masculinidad racional, su masculinidad calculadora, su racionalidad geométrica, o sea, con relación a la geometría, y su racionalidad como de percepción de profundidad, de desarrollo físico y mental, tienen deportes como el fútbol, en el cual hay que enfrentarse con otro equipo y hay que ganarle, hay que derrotar al otro. Entonces ahí vuelve la melodía de derrotarse a uno o derrotar al otro, de yo perdí o de yo gané, y eso está mal. Eso debería estar prohibido. Eh, y como no logra uno establecer la hegemonía, como no logra uno tratar ese tema desde que eh, como que Dios nos protege a todos y cada uno, aunque no creamos en Él, Dios nos formuló a cada uno, al pajarito, a la cuestión, y uno le agradece al ser humano, a todos los que estamos acá. Somos parte de esa creación. Claro, voy a abrir paréntesis, algunos lo llaman cosmos, algunos lo llaman energía cósmica, los más científicos recalcitrantes, ateos, inflexibles, dicen que, pues sí, que son procesos evolutivos que no tienen nada espiritual, nada mental, que la mente no existe y todo eso. Pero finalmente estamos hablando de lo mismo, yo estoy hablando exactamente de eso, solo que yo lo agradezco con la palabra Dios, otras personas no le agradecen nada porque son unas ingratas de mierda, pero es lo mismo, o sea, el proceso evolutivo. Y uno le agradece a Dios y trata eso como una hegemonía y lo cuida como uno cuidaría a la nación. Por eso todos estamos involucrados, todos seríamos soldados de Dios, toda la vaina. Y eso lo que permite ver es que sería para hombres del universo. Hay una frase muy importante que dice en el Japji, dice como Jorna Yukte Chute Sansar, como cuestionando un poco que el hombre, y en el sentido masculino, tiene el defecto de que quiere imponer su voluntad por la fuerza para escapar las fuerzas de la ley de la naturaleza, creyendo que todo eso que él está evaluando y racionalizando existe al interior del planeta Tierra, cuando en realidad existe alrededor del universo. Entonces nadie puede escaparse por la fuerza imponiendo su voluntad por las malas. Un defecto que tiene el cuerpo humano en el área masculina, en el sentido masculino, es que no logra sentir, no logra percibir ese sentimiento, emoción, slash
experiencia de vida humana, de gratificación sobre las consecuencias positivas de sus actos positivos, como acción-reacción. Entonces, como que lo que yo hice me parece correcto, me da paz y impacta mis alrededores. Mi alrededor se ve impactado de manera positiva, por tanto todo crece positivamente, pero cuando me doy cuenta de la reacción es más positiva todavía. Hay una línea en el Japji, creo, o en el Anand, sí, bueno, no recuerdo, que dice, el que siembra veneno, que recoja veneno. Entonces al hombre lo que le pasa, uno de los defectos, pues con sus políticas de derrotarse a sí mismo, de distraerse, de no ser parte del universo, de estar afuera siempre, de escaparse, toda la vaina, es que le entra el miedo y ahí es donde la mente lo traiciona a uno. Es que yo sembré lo bueno y el otro me lo quitó y ahora el otro había sembrado veneno, porque me está quitando lo mío. Y todo ese mecanismo lo traduce como, ¿por qué todos recogen lo mismo? No es cierto. Estás loco, estás enfermo, comete una pastilla, comete un tecito, una infusión, alguna vaina porque se te está rayando el cerebro. Y la lucidez es que aceptar que el que siembra veneno recoge veneno. Y si tú tienes que proteger algo y tienes que enfrentar a alguien para que no te robe, es una historia totalmente secundaria, pasa a un plano totalmente secundario. Entonces, nadie está orgulloso de sus sembrados de maíz, de sus sembrados de manzanas, de sus sembrados de papa, porque, y ahí volvería yo a cómo se gobierna una democracia como la democracia colombiana, que eventualmente está presente en todos lados, pero llamemos la democracia colombiana como por tener compasión con el mundo. Eh, Uno a veces o sea, no. Si nos ponemos a quejarnos de que a él le pagaron 2 centavos, 2 pesos más que a mí, porque claramente hay como influencia económica de las actividades que uno tiene, influyen económicamente más en una parte que en otra, a veces más aquí, a veces más allá. Entonces hay personas que hacen en un mes lo que otra persona haría en 10 años, pero para uno poder quejarse de eso, hay que despilfarrar cualquier cantidad de energía que uno podría estar invirtiendo en producir más. Ley, respétese, escríbase y cúmplase. No se debe despilfarrar energías, y mucho menos quejándose. La energía no se despilfarra, se invierte en producir mejor o en producir más, si es posible, dentro de las condiciones posibles. Eh, entonces, cuando empieza el problema de despilfarrar las energías, viene la envidia, y como la envidia, nadie te crea a partir de la envidia, casi siempre lo que hace el Vaticano es inventarse una mentirita piadosa, presentarla como indignación, y ahí sí listo, credo católico, porque la indignación sí es un sentimiento presentable. Entonces ahora sí puedo exigir mi tajada del dinero que como yo soy cesante y soy desempleado que me den. Con esa moral, así dijo de puta son. Eh, entonces nadie siente el orgullo de sí mismo, de su granja, porque no hay límites, porque no hay cercos, porque cualquiera puede entrar a cogerte lo tuyo, entonces tú tienes que estar parado en la raya duro también a veces. Y a veces cuando uno está en el campo lo mejor es tener 7 perros, 9 toros, y que cuiden ellos, que coman, que disfruten de todo lo que hay, pero para que trabajen también. O sea, yo no me voy a moler la espalda por 8 toros, por 7 perros y 4 gatos. O sea, que ellos también metan la uña, weón, cuando toque proteger la vaina. Entonces, y así se arma como cierta armonía, no solamente en el campo, sino en las ciudades, en la familia, en el negocio, en el mecanismo del estudio, del desarrollo de la profesión, del desarrollo humano, del desarrollo de un proyecto, del desarrollo de la casa. Mantener una casa es un maldito problema porque toca estar aseando todo el santo día. O sea, todo va encadenado con todo un poco, y eso le va dando a uno cierta alegría, cierta felicidad, y después de que se acumula mucha dicha, o sea, mucha felicidad, mucha alegría genera felicidad, mucha felicidad genera dicha. Entonces la palabra dicha viene del sánscrito ananda, que es ese estado en el cual uno puede distribuirle al universo mucha bondad y compasión a partir de algo tan
gratificante como la dicha, como la felicidad y como la alegría. Entonces, eso también para la anatomía masculina es importante. El orgullo, en tanto uno se siente orgulloso, no del egocentrismo, no de lo negativo, no de la agresividad por los cambios gastronómicos o de la dieta, sino de sentirse orgulloso de lo que uno hace, las consecuencias de los actos que uno tuvo. Y sentir que eso es una bondad de la naturaleza. Llámese Dios, llámese cosmos, llámese Big Bang, llámese física, llámese lo que sea. Saber que eso viene de ahí, que se representa esotéricamente en el cuerpo humano a través del alma, porque la mente, toda la vaina, eso es ser hombre. Poder sentir ese orgullo, claro, uno no lo siente de la noche a la mañana porque eso es un proceso evolutivo que lleva años. Estábamos hablando pues como de Dios, luego hablamos del universo y luego hablamos del hombre. Entonces no es tan fácil desarrollarse como un ser humano en la anatomía masculina. Uno de los defectos que tiene el hombre en la anatomía masculina es que para lograr cualquier cosa necesita 50 planes de ejecución. Tengo que hacer, tengo que escribir, tengo que redactar, tengo que solucionar, tengo que preguntar, tengo que hacer, tengo que dominar, tengo que hacer, y todo esto se llama ejecutar, ejecución, ejecutividad. Y cuando tú miras ¿cómo se llama? Jargon en español. The jargon they used to speak something, to say out something. Argot. En el argot, en el argot más común, una persona que trabaja en oficina es un ejecutivo, porque está ejecutando constantemente, pero no se trata de eso. Eso sería como decir la persona de la eficacia. Cuando uno habla de la eficacia y de la eficiencia, uno dice la persona eficaz es la persona irresponsable y la persona eficiente es la persona responsable. Abel y Caín. Eficaz porque te podrías gastar 400 millones de litros de gasolina para tanquear tu vehículo. No dirías, no preguntarías por qué, y sin embargo te gastarías el tanque entero. Eso es ser eficaz. Y, y ser eficiente es decir, como, bueno, no podemos llegar a 150 kilómetros por hora a pesar de que vamos por una vía que nos exige que vayamos a 220 mínimo, porque no hay tanta gasolina, nos toca ir más despacio y con el cambio más alto porque es mecánico, para poder economizar lo que tenemos, nos toca ir más despacito. Nos vamos a demorar un jurgo en llegar, pero vamos a llegar con lo que tenemos, ¿no? Entonces, lograr los objetivos no es ser una persona ejecutiva, es una persona administrativa, una persona que logra reducir costos, administrar lo que hay, que en finanzas muchas personas siempre dicen como, para explicar la parte espiritual, es como que, ¿por qué eres espiritual? Como si estuvieran preguntando en finanzas, ¿por qué no hay dinero para todos? Pues en finanzas lo que le dicen a uno y en economía y en otras ciencias que se derivan de un arte, o sea, como todo lo que tenga que ver con la institución bancaria se deriva de un arte, pero X, es la gente tiene deseos ilimitados, quiere compras ilimitadas, quiere material, mundo materialista ilimitado, pero solo tenemos una cantidad limitada de recursos. Sí, o sea, entonces el éxito no es ser eficaz, el éxito es saber administrar las cosas, saber que hay poco, que hay mucho y que cuánto se puede invertir y racionalmente y coherentemente cuánto se le puede poner. Sería para una persona exitosa, entonces sería para un bar de personas que tienen éxito en la vida. Uno de los defectos que tiene el ser humano en la anatomía masculina, y me va a enseñar toda la noche, me importa un culo, es que para comprender las cosas siempre recurre a una fuente externa. Siempre todo está afuera. Ahora, claramente hay personas iluminadas que han interpretado. Hay una línea que dice en el Japji Panch Pardan Panch Parvan. ¿Sí? Y hace alusión un poco a las personas que son iluminadas, que han sido invitadas porque han expresado que se sienten iluminadas por una verdad, que quisieran expresarla de manera correcta y acertada, y que buscan una guía espiritual para poder traducir toda esta iluminación. Eso es comprenderlo.
Pero el proceso de autoiluminación no viene del ego, no viene del apego a lo material, del apego a lo personal, del apego al afectivo, del apego a la familia. Cuando uno está en el proceso de iluminación, y eso es una transición que tiene el hombre, le puede durar 36 años fácilmente. Cuando uno está en esa transición de la autoiluminación, uno tiene que empezar a ir dejando cosas atrás. O sea, a veces incluso los mejores proyectos hay que dejarlos atrás. O sea, está todo sobre ruedas, todo va perfecto, todo funciona a maravilla y Dios te pone la cascarita de banano por ahí, como písala, cáete. O sigues por la autoiluminación en la que vienes, dejas todo eso atrás y comienzas un proceso nuevo. Y ante eso hay que mostrar mucho respeto. Entonces, el problema de eso es que como el mainstream norteamericano nos ciega constantemente de la verdad con su porquería materialista y cigarrillo y alcohol y cerveza, o sea, mejor dicho, cosas que le hacen que deterioran el cuerpo humano, eh, le hacen creer al hombre del día de hoy que lo que debe hacer es solucionar todo con dinero. Entonces el esfuerzo es por lo material, por tener más dinero, por tener un nuevo vehículo, por tener una casa grande, por tener lujos, por tener ostentar materialismo a través del dinero. Otro defecto que tiene el hombre, o sea, sería como para un hombre autoiluminado y de respeto. Otro defecto que tiene muchos, pero sigamos nombrando. Otro defecto que tiene es que la anatomía masculina no tiene una forma automática e intuitiva. Es que es una desventaja la hijo de puta. O sea, es que es muy ventajoso el tema de ponerlo a uno con una mujer que tiene todo solucionado, que entiende todo y que le explica todo y le dice sí, del infinito hasta el infinito y no hay obstáculos. Y ya, y que todo fluya y que todo avance y que todo evolucione. En el caso de uno, a uno como que para averiguar quién es uno le tocaría sentarse en una silla, descubrir que la silla tiene ruedas que se pueden mover con la mano hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados, que giran, rotan como automáticamente en una misma dirección, aunque pareciera que cambian de dirección, y que no es automáticamente muy obvio para qué sirve. Es todo un video. Entonces el desarrollo evolutivo no le permite a uno automáticamente descubrir, intuir, comprender y explicar cómo manifestar las virtudes que uno tiene. Eso es imposible. Y la única forma que realmente yo sugiero desde la religión del sijismo, desde la práctica del Kundalini Yoga y el desarrollo personal, es haciendo méritos. Porque cuando uno hace méritos, ya sea militares, familiares, profesionales, corporativos, cuando uno hace méritos para que lo llamen a uno, para que le pongan un uniforme, para que le den una bandera, para que le den alguna cuestión, cuando uno hace méritos, es un síntoma de que tus palabras y tus acciones tienen un gran impacto. Y ese impacto no debe utilizarse para manifestar autoridad ni poder, sino para que se conozcan tus virtudes. Y no es generar el ego, sino es el desarrollo de tu personalidad. Eres tú el que se está desarrollando. Entonces expresan sus virtudes de unas maneras tan variopintas y que se vuelven realmente patéticas. O sea, yo esta mañana estaba hablando de Doom y de repente digo así como salen unos sargentos patéticos zombies asquerosos y el primer anuncio en YouTube era así como sargentos de 40 años. Seremos los mejores y el mejor cuerpo a base de inyecciones, porque las inyecciones para los sargentos del futuro más ancianos y modo silver creceremos. Sí, patético, bueno, patético. Eh, entonces, no es para hombres. No, coman mierda, lárguense de aquí, weón, porque no somos compatibles. Y como cada uno va a un ritmo diferente, como cada uno tiene el derecho a desarrollarse con relación a sus condiciones, a lo que entienda, a lo que puede explicar, a lo que puede definir y a las reglas que puede formular para que se interactúe con él, nos toca bancarnos y respetarnos por las buenas, llevar la fiesta en paz, tranquilizarnos, toda la vaina. Pero en este bar se reserva el derecho de admisión y permanencia y puede que lo dejen entrar en 5 minutos y le digan, ¿sabe qué? Por favor se retira. Y como eso sí es típico en Las Vegas, que te dejan entrar,
y a los 5 minutos se acerca el caballero de seguridad y te dice, por favor, te retiras. Y tienes que decirle que sí o si no te llevan a un cuarto oscuro a darte una golpiza. Entonces como que, sí, ya me retiro ya mismo. Eso es lo que hay que decir. Me retiro ya mismo. Y así la persona entiende que tú estás entendiendo el mensaje. Otro defecto que tiene el ser humano en la anatomía masculina es que nunca demuestra su compasión de manera correcta. Jamás. Porque no es automático, porque hay que desarrollarlo. Entonces, la compasión en la medicina ayurveda, a ver, volví lo repito porque esto es importante. La medicina, la ciencia de la medicina se divide en dos. Una, que es la más común y la más aceptada y la más vendida, como muchas cosas en la medicina occidental, un éxito en ventas, un rotundo fracaso científico. Esa medicina es como tener un auto relativamente viejito, con problemas, con fallos, el encendido no funciona bien, tú lo apagas y el carro queda prendido y toca esperar hasta que el hijo de puta se apague. Las luces claramente no iluminan, solamente se encienden. Eh, el acelerador pues no se debe tocar mucho porque se puede fundir el motor. Tiene buen embrague, todas las cuestiones. Y por otra parte, esa es la medicina occidental, la que nos dicen en español o en inglés, que es la que aplica para Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica y Europa. Y no, ojalá que en Asia todavía tengan sus tradiciones. Y luego está la medicina ayurveda, que es como tener un Porsche último modelo con el tanque completamente lleno para ir a donde te dé la gana en 5 segundos. Fantástico, y el viaje es delicioso. Eh, y claro, es como el bar chirrete o el bar VIP. Tú decides a dónde quieres ir. Y, y con eso en mente, entonces como que la medicina ayurveda te dice la compasión es como una expresión de la relación que tú tienes a través, o sea, la relación que tú tienes para conectar con tu madre tiene que ser a través de tu mente, no puede ser dialogando. Esa relación que tú tienes a través de tus pensamientos, tus mejores o tus peores pensamientos, es muestra de cuánto conocimiento tienes. Es decir, si eres una persona extremadamente ignorante y analfabeta, probablemente eres una persona inmisericordia, sádica hasta el extremo de lo imposible y un verdugo rotundo, porque no tienes conocimiento, porque no te has desarrollado socialmente, intelectualmente, no conoces ninguna ciencia, no conoces ningún arte, no te has desarrollado tus capacidades, tu motricidad fina, tu motricidad gruesa, no, eres un maldito cavernícola y, y no tienes conocimiento. O sea, claro, no dice el conocimiento técnico, las ciencias, pero parte. La otra parte es el desarrollo humano, las artes, las expresiones personales, las expresiones religiosas, los rituales personales, los rituales religiosos. Mucha gente que dice yo me libero de la mente con el ritual religioso. El número uno. El número dos, mucha gente dice yo me libero con el cine, bueno, rituales personales. Todos somos diferentes y hay maneras de abordarlo. Pero en todo caso, el que carece de conocimiento carece de compasión. Y como no es automático, y como en ocasiones eso ni siquiera está presente, o sea, como que no hay una figura materna en la vida, entonces uno no tiene esa relación. ¿Con quién desarrolla uno esa relación? Con Dios, hijo de puta vida, a través del texto sagrado. Eh, Otro defecto que tiene el hombre en la anatomía masculina es que no es amable per se. Ser amable es algo que uno aprende a golpes. En función, o sea, como que X en función del movimiento, es decir, sí hay un plano. X en función de movimiento, en el sentido cartesiano, pero en profundidad ya en el plano Z hacia adelante 3D, toda la cuestión, uno tiene que atravesar un túnel. Y la cuestión del túnel es como que la amplitud de la vibración X en función de movimiento y que la velocidad se resta, a la velocidad se le resta un delta y se divide, o sea, sumado entre paréntesis, y se divide por K. K divide toda la fórmula, tiempo,
¿Qué? No, paréntesis, tiempo menos delta sobre K. K es la oscilación de un oscilador armónico. Entonces uno está en constante movimiento y la relación entre amabilidad casi siempre es con otra persona, es hacia afuera, con el prójimo. Y yo no juzgo a la religión católica por habernos dado los 10 mandamientos, la cuestiono porque son incorrectos y no todo el mundo tiene la obligación de darse cuenta de los pequeños detalles más microscópicos. A mí en mi casa me decían, pues ojalá tu inteligencia te sirva para no juzgar a nadie, weón, y no la utilices como un instrumento de asesinato, que salgas con tu metralleta a la calle a cuestionar a todo el mundo porque qué porquería de persona nos convertirías en una mierda insoportable, tocaría encerrarte, quién sabe dónde. Pero pero casi siempre es con los ajenos, con otra gente, respetar a los demás. Mientras que el calibre que uno establece con la relación que tiene uno con uno mismo a través de la mente, o sea, como que mis pensamientos no me la ganan, sino yo se la gano a mi mente y establezco cuáles son los pensamientos permitidos y cuáles son los que no, y eso se llama paz, ¿no? Eso a veces dice, soy una persona muy tranquila, claro, pero hay que abordar y hay que apuntarle a la paz, a poseer mucha paz, a tener mucha paz. Entonces, eh, yo también, igual que cualquier persona así, prohíbo que la amabilidad sea en función de los demás. Tiene que ser en relación a uno mismo, a tener compasión con uno mismo, a tener paciencia con uno mismo, misericordia con uno mismo, cuáles son los límites que uno tiene y cuando uno puede como ampliar esos límites por medios creativos, por medio de fuerza, por medio de sutilezas, qué sé yo. Pero, pero la amabilidad no puede ser con otras personas, tiene que ser a partir de la determinación absoluta. Uno tiene que poder tener una disciplina física, una disciplina personal, una disciplina espiritual, una disciplina religiosa es opcional. Todo lo que le permita a uno construir. Hay algunas personas que quizás están más allá del bien y del mal y uno no las puede juzgar. Hay personas que dicen, yo no necesito la religión, yo no necesito agradecerle a Dios o al cosmos por todo lo que me rodea, porque yo ya me beneficio tanto de eso y saco tanto provecho de eso que puedo retribuirle a la creación todo lo que me ha dado y esa es mi manera de agradecerlo. Pero yo como no hago un ritual religioso para eso, independientemente de que no soy una persona religiosa y que no hago un ritual para devolverle a la creación lo que estoy haciendo, igual estoy contribuyendo y estoy retribuyendo. Entonces, pues ya es una persona un poco más genial. Pero, pero los humanos que somos más normales, como que creo yo que necesitamos la determinación y la disciplina sobre los detalles de como rituales personales o quizás rituales religiosos. Se necesita una disciplina física, hay que estimular el cuerpo físico para mantenerlo en forma. No siempre es para tener los músculos gigantescos como un maldito dinosaurio. Y bueno, mucho menos caer en la trampa de que las inyecciones son buenas. Eh, Pero entonces, para decir que si fuera si se permitiera el ingreso a hombres con todos estos defectos, yo hubiera estallado una bomba atómica con uranio hace mucho tiempo. Yo no me banco eso en nadie, o sea, no lo permito. Dios me dijo que lo prohibiera, yo lo prohíbo. Y tú vas a Medio Oriente y llegas así con todos esos defectos, te crucifican en la plaza pública, viejo. O sea, por allá no se permite. Entonces, no es porque sea allá, sino es porque es dentro de uno, que uno no debiera permitir todas esas cosas. Pero claramente o sea, no sé, en Irán, en Irak, el tema es mucho más álgido. Y sí, chao, te sacrifican. Y si se sale alguien con el Corán sería más grave todavía, o sea que mejor mantengamos los límites y no me pidan que sea un bar para hombres. Pero creo yo que para concluir este elemento de por qué es para mujeres, hay que preguntarse si realmente hemos definido la palabra universo de manera correcta, eh, para lo cual sugiero que se utilice la lógica de hegemonía con cualquier ser humano con el cual tú quieras mantener ciclos del éxito, que se establezca una noción de hegemonía que los dos debemos respetar, pero que los dos debemos tratar con el mismo grado de importancia, porque nos compete a ambos, porque los dos nos vamos a beneficiar.
Independientemente de cuánto gana el uno y independientemente de cuánto gana el otro, los dos vamos a ganar, por lo tanto es beneficioso para los dos. Démosle importancia, Dios nos obliga, es nuestra hegemonía, tenemos que hacerlo. Punto final. Y los que estén de acuerdo se van a beneficiar, entonces genial. Sentirse orgulloso de que hay un vínculo hegemónico entre nosotros. Y tendríamos que definir lo que es la Tierra, el planeta Tierra. Tendríamos que definir qué es eso. Y para eso, ¿qué mejor que la definición que tenían los egipcios de la Tierra? Mira, en el antiguo Egipto eran tres mundos. Uno, el hombre que se refleja en el sol. Uno, la mujer que se refleja en la luna y otro que se refleja en la Tierra. Y la Tierra, o sea, como que el hombre, la mujer y lo material. Entonces, la Tierra es todo lo terrenal. Y tiene que ser solo joyas, lujos, bondades, como cosas. Hay que ser muy generoso con eso, hay que ser muy amplio y agradecer, pero por lo grande. O sea, si no va a invitar a 40 personas, uno no compra un pan. Sí, entonces la tierra es lo terrenal, lo material. Y si se puede que haya mucho y como con joyas y como con cosas agradables y que sea materialmente agradable, entonces lo material no se puede volver una carga, ni por su carencia, ni porque sobre, ni porque se le dé importancia. Eso no tiene ninguna importancia, eso es así y eso es allá. Usualmente lo que pasa es como que lo ven a uno con un anillo de oro y con una cara en la mano derecha metálica y dicen como, uy, este bueno hay que robarlo. Y en muchas ocasiones uno piensa como, llévese mi anillo de oro, llévese todo lo personal, pero no me quite la argolla que tengo en la mano derecha, por favor, porque es muy importante estar conectado con el universo y es como que sigo de puta loco. Pero, independientemente de que eso tenga como un impacto en mi universo, un impacto en mi mundo, y otras personas también opinan que eso tiene un impacto en el mundo de uno, lo terrenal casi nunca lo define a uno como persona. Y a veces las personas fracasan intentando autodefinirse en sí mismos por lo material, como lo que me decía el otro día mi mamá. Yo a veces, lo cito con palabras literales, yo a veces lo que me pasaba era que con la ropa que yo me ponía, medía el precio y con eso decía estoy bien vestida. Entonces como que me ponía una chaqueta de $200, un pantalón de $50, una camisa que me costó 120, un anillo, un reloj que me costó 180 y entonces iba súper bien vestida y yo decía como, uy, valgo $1000, estoy súper fashion, estoy súper bien. Y es como, no, quizá no. Ella llegaba a esa conclusión, me decía, no, quizá yo no, eso no es correcto. Y finalmente hay muchas personas que fracasan en su vida como seres humanos a pesar de tener una prosperidad terrenal y material. O sea, vivimos en un mundo de deseos también, o sea, como que lo material no suple ciertos deseos, pero lo material lo divierte a uno. Entonces como que esa noción de relajarse y dispersarse un poco en lo material, creo yo, es útil, pero para eso, para liberarlo un poco a uno de otras cosas. Y tendría uno que definir lo terrenal como lo materialismo. Ya lo que tiene que ver con el sol, lo que tiene que ver con la luna, no deben eclipsarse por nada del mundo. Es decir, la persona de la polaridad opuesta a uno no debiera interponerse entre lo material y uno, tanto como lo material no debiera interponerse entre, entre ella y uno. Es un triángulo, no es como seguir en una línea recta atravesando lo que sea, sino es un triángulo donde las tres cosas están separadas y, y hay que evolucionar, hay que crecer, hay que desarrollarse, hay que madurar, todo se demora. En la anatomía masculina es supremamente lento y hay que agradecer que es así, aunque uno no comprenda por qué, uno a veces no está de acuerdo y uno se siente rebelde y toda la vaina. Pero hay que aceptarlo y disfrutarlo también. Por algo será que es así, por algo será que es tan despacio. Yo a mis 25 años, una de las quejas que más presentaba a mi pareja, a mis dos hijas, a mis futuras dos hijas en esa época, a mi mamá, a la pareja de mi mamá, a toda esa gente que tanto me querían, que tanto me aportaban, que toda la vaina para construirme. Una de mis quejas más sorprendentes era que todo pasaba muy despacio. Y era insoportable. Entonces, bueno, pero así es en el caso de uno.
Y hay que verlo de esa manera. Es por eso que no se permite a nadie más. Em, sí, sí, como que son... Los elementos son ser consciente de la palabra de uno, dar la palabra y cumplirla, ser amable, ser generoso, ser exitoso, expresar definiciones, o sea, no es imponer definiciones, ya por ahí vamos mal, sino es expresar definiciones, no es disparar explicaciones, un escopetazo por una explicación, no, es entregar una explicación. Y cuando se formulan las reglas, se formulan desde Dios, desde la religión, desde lo que nos unifica. Yo tengo mi discurso también, el que me conoce lo sabe. Pero Dios es con amor. Dios no es con cerveza, Dios no es por las malas, Dios no es con gritos, Dios no es con una revera asquerosa y con el martillo dando. Eso se llama corrupción política y tiene cárcel. Eso está basado en como en 40 contravenciones no excarcelables, o sea, todo bien. Hay ley, hay justicia que va a aplicar, aunque uno no pueda ver los mecanismos. Están presentes, uno no debe ser el huevón de creer que la impunidad rampante existe por todas partes porque puede caer uno en la trampa equivocada. Y eso es lo que podemos ser, eso no es lo que somos. Eso no es lo que viene automáticamente en nuestros genes, eso es lo que hay que desarrollar, eso es lo que hay que evolucionar, eso es lo que hay que descubrir. Eh, sí, sí. Y es una sabiduría en base a la verdad y a la belleza. Y como es tan subjetivo, se dan como ciertos lineamientos que uno puede seguir para sentirse hermoso y para sentirse sabio, basándose en el impacto que tienen las acciones y las palabras que uno tiene con el entorno de uno. O sea, más básico no lo puedo poner, pero básicamente es eso en lo absoluto. Em, y bueno, ser mejor persona, em, ser una persona admirable, ser verdadero, e incluso en los medios de comunicación, incluso en la cultura norteamericana. Sí, sí, sí. Creo que los alemanes la tienen perdida con... Han ganado muchos partidos de fútbol y siempre van a perder en arquitectura porque no tienen ningún puto significado. Es más, considero que si todos los alemanes, porque claramente hay personas buenas en Alemania, no se puede generalizar lo que hace una persona por toda la nación, a pesar de que hoy, año 2025, haya tantos partidos ultranazis de Adolfo Hitler. A pesar de eso, yo tengo la fe de que hay personas buenas que si supieran que toda su arquitectura de porquería gótica se hizo porque un católico de extrema derecha, Adolfo Hitler ultranazi, decidió que tocaba imponer la religión con esos edificios así. Creo que le pondrían una bomba a todos esos edificios y los derrumbarían para construir algo muy interesante porque finalmente la arquitectura alemana más moderna y más reciente es bien interesante. Entonces, creo que la tienen perdida porque finalmente nunca construyeron templos para la evolución de su cultura, en convertirla en una civilización. Y eso es algo que merece mucho respeto. Eso es algo que ellos no, con todos los euros del mundo que tienen, no lo pueden comprar. Y nunca lo han desarrollado. Entonces ahí hay una lección que uno puede aprender, también ellos pueden aprender. Aceptar un poco que tienen defectos, aceptar que los pueden corregir. Y, y a los mexicanos hay que respetarlos mucho, por encima de cualquiera. A los egipcios hay que respetarlos por encima de cualquiera. Porque tienen más poder, más herramientas, más historia, más trayectoria, más experiencia. Y finalmente se vuelve un poco como el círculo vicioso de, en ese sentido tan subjetivo, porque todo esto que estoy diciendo es re subjetivo, la filosofía que basó la arquitectura alemana en base a la corrupción política
vía Iglesia Católica, vía corrupción y el desempleo rotundo y rampante de la Iglesia Católica, la eficacia de la empresa católica es pues el origen de todos los vicios. Qué porquería. Sí. No tienen herramientas, armas o instrumentos que debiéramos temer, ni muchísimo menos respetar. Entonces, a pesar de que son avanzados técnicamente y tienen unas tecnologías muy admirables, les falta lo espiritual. Curiosamente, tienen la religión más influyente en el mundo, de la cual se han derivado 800 religiones católicas evangélicas, 800 religiones católicas, cristianas, apostólicas, bautistas, adventistas, extremistas, la cuestión más influyente del mundo. Y aún así, nada de nada. Entonces, no se permite a ningún hombre, ninguna persona como con anatomía masculina. O sea, ninguna persona que de nacimiento tenga anatomía masculina. Eso está rotundamente prohibido. A menos, claro está, de que se consideren los defectos que anteriormente mencioné. Y sí, eso, no se permite. Entonces esto es como un video motivacional a ser mejores personas, a ser más gentil, a ser más respetuoso, a ser más contenido, a ser más consciente, a ser más sensible y también por ende más potente, a ser culto a la hermosura de la naturaleza y a la sabiduría del todo absoluto. Es una experiencia cautivadora. Es como una nube eléctrica. Tiene masa, tiene materia, tiene aire, tiene todo un poco. Sí, sí, hay que concentrarse mucho. Hay que concentrarse mucho. Casi como cuando uno está orando. Casi como cuando uno le está ofreciendo a Dios un agradecimiento, una plegaria, una solicitud, alguna vaina.